Diego Giacomini, ¿Cómo andás? me dijiste, vengo estudiando el presupuesto. No te gusta para nada el presupuesto. Pongo ese título, no te gusta para nada el Yo creo presupuesto. que con el presupuesto 2017 están perdiendo la oportunidad de hacerle honor al nombre de la alianza política que está en el gobierno. O sea, están Cambiemos. perdiendo la oportunidad de cambiar. Porque la política fiscal, que el presupuesto es la política fiscal, es la piedra fundamental, es el origen de los problemas económicos argentinos. O sea, no se crece hace 5 años, se tiene alta inflación hace más de 10 años por un exceso de gasto público y un exceso de déficit fiscal que es infinanciable. Y este presupuesto o proyecto de presupuesto 2017 no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sigue subiendo el gasto público, su peso en la economía, sigue subiendo la presión tributaria, el déficit fiscal no se baja, lo único que se cambia es, se deja el combo de financiamiento K, que era financio el déficit con una mezcla de reservas, mucha emisión y un poquito de deuda, sigo igual, pero lo cambio, dejo de financiar con reservas porque no tengo más y lo financio Endeudamiento. con poca emisión monetaria y con mucho endeudamiento. Los números son... Hasta ahora nada nuevo, eso ya se ha hecho, ya se ha aprobado. En Argentina, si uno mira la evolución histórica desde la década del 40 para acá, todos los problemas tienen origen fiscal. Y tienen origen en un exceso de gasto que generó un alto déficit fiscal infinanciable, que primero se lo financiaba con deuda cuando el sistema macro estallaba porque había mucha deuda, se lo pasaba a financiar con emisión monetaria, que generaba mucha inflación y el sistema Mira, estallaba por eso. este señor Luciano Laspina, este otro señor Alfonso Pratgay, ambos los conozco. Uno es amigo, el otro no. Me voy a poner Mío. me voy a poner en el cuerpo de ellos y te voy a responder como, ¿no? Haciendo una parodia. ¿Y vos qué crees? ¿Que no lo sabemos a eso? Digamos, Laspina lo sabe, Pratgay también lo sabe. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Digamos, ¿por qué no se animan? ¿Por qué no quieren? La respuesta clara aquí debe ser la famosa, son las restricciones políticas. Año 2017, nos tiene que ir bien las elecciones. El peronismo acecha, el Frente Renovador estará a tiro de demagogia allí para decirnos que vamos a hacer un ajuste por derecha y que somos la derecha. Por lo tanto, no queremos ser la derecha. Le vamos a responder en el territorio de ellos. Ergo, te dicen, no te lo dicen así, pero traducido significa, y bueno, vamos a tener que jugar a ser populistas para que nos vaya bien en las elecciones. Eso sí, nos va bien en las elecciones y espera que después vienen las reformas estructurales. Bueno, primero, el principal responsable del presupuesto es el ministro de Hacienda, Sí. Alfonso Pratgay. Sí. Alfonso Pratgay, yo creo personalmente, no sé si me equivoco, pero a partir de sus declaraciones, él cree en la política fiscal de cobrarle altos impuestos a los ciudadanos para que el Estado tenga la capacidad de gastar mucho para incentivar de esa manera el consumo, la demanda agregada e intentar que la economía salga, que es lo que se está haciendo hace... Lo de que tu colega Javier Milei llama keynesianismo. Va, no lo que tu colega, lo que, digamos, Es la receta llaman keynesiana de keynesianismo. 1936 cuando Keynes escribió su famoso Obvio, libro. sí. Ok, es lo que se ha venido aplicando en Argentina durante los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y especialmente con Kicillof en el segundo mandato, y la economía argentina no ha crecido punta a punta. El PBI per cápita cae menos 0,5% anual. ¿Qué quiere decir? Que cada vez producimos menos bienes y servicios por habitante. O sea, cada vez somos más pobres, cada vez tenemos peor nivel de vida. O sea, por un lado, yo creo que el ministro de Hacienda cree en esta receta, que la evidencia empírica, los números le muestran que no es lo que necesita nuestra economía. Ahora, Diego, no está solo el ministro de Hacienda porque, según las últimas informaciones que uno tiene, con el ministro de Hacienda, o se ha puesto más duro que el ministro de Hacienda, es el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que ha dicho, quiero tasas del 10% para financiar a la industria. Bueno, esto es muy interesante porque hay varios temas conexos con este punto. Primero y principal, vos lo mencionaste, yo creo que el gobierno, atado al ciclo político, como vos lo dijiste, con este presupuesto está
al incentivar el consumo, al incentivar el gasto público y la obra pública, lo que está priorizando es generar un rebote en el año 2017, donde el PBI variará positivamente un 3%, que es mejor que este año, que va a caer un 1,6%, pero ese rebote va a tener factura que va a tener que ser abonada Más tarde. en el 2018, muy parecido a lo que viene ocurriendo, que tenemos años electorales impares, donde el PBI aumenta más 2,5, más 3, y después tiene números marginalmente negativos, y en el punta a punta, es lo que estaba comentando, no se crece. A ver, es decir, la necesidad política imperiosa del gobierno es, y del ministro Prat-Gay es, y del equipo económico, bajar la inflación. Hay que bajarla sea como sea. Y la otra es tener un efecto rebote con un mínimo crecimiento vía la obra pública para generar fuentes de trabajo. No lo escuché de Prat-Gay ni de Cabrera, lo escuché del propio Macri, en voz de él, decir quiero 100.000 puestos de trabajo creados en muy pocos meses en la provincia de Buenos Aires vía la obra pública. Es también el presidente de la Nación el que está convencido de alguna manera en que la reactivación económica tiene que venir sea como sea en los próximos meses. Bueno, lo que pasa es que reactivación económica no es crecimiento económico, y el país necesita crecimiento económico, no necesita reactivación económica de un año. Capaz los políticos que están en el gobierno necesitan otra cosa, pero vos me preguntás de economía y te digo la economía necesita crecimiento, no reactivación. ¿Y por qué es importante tener presente esto? Porque la política fiscal es importante por dos cosas. Primero, porque es la responsable de sacarnos del estancamiento y devolvernos al crecimiento económico. Y para eso debería bajar la presión tributaria, debería bajar el gasto público más que la presión tributaria para que el déficit fiscal disminuya. Nada de esto se está haciendo. Entonces, a lo sumo, es pan para hoy o pan para el 2017 y hambre pensando en un crecimiento genuino del 2018-2019, los 2 años tomados juntos. Y posteriormente, el otro fenómeno importante, y ayer en las jornadas del Banco Central, el expresidente del Banco Central de Brasil, que puso exitosamente Arminio Fraga. Exactamente, las metas de inflación en Brasil, y el expresidente del Banco Central de Chile, el primero redujo la inflación a 5 en Brasil con meta de inflación, el segundo en Chile lo redujo a 2 y 3% anual durante varios años, o sea, 2 experiencias exitosas, dijeron muy claramente, para que un proceso de desinflación sea exitoso, o sea, para bajar la inflación de manera exitosa, hay que ser creíble. Y la única manera de ser creíble es con un programa fiscal en el cual no haya déficit fiscal. Porque si hay déficit fiscal, va a terminar abortando la política desinflacionaria. Ahora, te confieso que no entiendo, no termino de descifrar. El presidente ha dicho, los argentinos no pueden pagar más impuestos. Creo que lo dijo en ocasión de, mientras se armaba o estaba comenzando el mini Davos aquí, ¿no? Dije, bárbaro, el presidente tiene el diagnóstico correcto. Yo lo escuché y pensé lo mismo. ¿Pensaste lo mismo? Exactamente. Bien, bien, presidente. Lo mismo pensé. No se pueden pagar más impuestos. Bien, voy a dar las noticias positivas. Hoy escuchaba que el ministro de Hacienda de Mendoza ha dicho, tenemos que bajar ingresos brutos. Vamos a intentar el año que viene. Mi gobernador, el de Córdoba, Schiaretti, hace rato que ha dicho, el impuesto a los ingresos brutos es una verdadera aduana provincial. Tenemos que modificar ese impuesto en la región centro y cambiarlo por un IVA provincial. Bien, dijo alguien que habla de... Y recordaba, por la duda que Massa no se acuerde, que su socio político, José Manuel de la Sota, asumió en 1999 la gobernación de Córdoba y después se quedó a vivir el peronismo en Córdoba, hasta hoy, proponiendo una reducción del 30% de los impuestos que cumplió. Después el derrotero hizo que en el último gobierno de la Sota pusiera una tasa vial porque la nación no le giraba los fondos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Uno percibe que por momentos los políticos, tontos no son, no mastican vidrio, saben
intuyen, por ahí te tiran te tiran un caramelito, como para que te lo comas, pero finalmente, en el caso del presidente Macri, después de haber dicho eso, hace que su ministro mande el presupuesto como lo están planteando vos, Santangelo u otros, ¿no? Vamos a hablar de impuestos, que es lo que me Dale. preguntás. Primero, yo creo que ahí hay una restricción política y es un gobierno que como no tiene mayoría y está lejos de tener mayoría, por ejemplo, en senadores, necesita de los gobernadores, como vos decías. Y los gobernadores son los primeros interesados en que no bajen los impuestos por más que declaren lo que declaren. Y voy a los números. La presión tributaria va a subir casi un punto porcentual, un poco menos, 0,6 en el 2017. O sea, desandando el camino iniciado en el 2016, porque en los últimos 10 años subió 10 puntos, este gobierno asumió, lo bajó 1 y ahora lo vuelve a subir 0,6. Vamos impuestos por impuestos. Ganancias, el caso de los gobernadores. Sí. La promesa electoral de bajar ganancias para los trabajadores. Cuando yo miro ganancias en el presupuesto, aumenta más 28%. Yo sumo inflación minorista 17, más crecimiento 3,5, eso me da 20,5. Ganancias sube más que precios más actividad. ¿Esto qué muestra? Voracidad fiscal. Por un lado, le van a bajar a los trabajadores que ganan 30, 40, 50 mil, 60 mil pesos brutos, le van a dejar empatado a los que ganan 60, 70 y a los que ganan de 80 a 95 se la van a proponer subir la alícuota a 40. Que paguen la fiesta del gato público. Y más de 95 tal vez se la suben a 45 la alícuota. Ahora bien, primer punto. Esto es un error porque acá se castiga a las pymes y a la inversión. Porque esos que se los castiga son los únicos con capacidad de ahorro. Ahorran en el sistema bancario y el sistema bancario les presta a las pymes que no pueden financiarse en ningún otro lado. Entonces, si les saco más impuestos para dárselo al gasto público, que castigo el ahorro, hay menos crédito, más caro. Después, la lógica de en otros países se paga 45%, entonces acá lo podemos poner. Dos comentarios. En los otros países pago IVA y ganancia y no pago nada más. Acá pago IVA y ganancia y hay otros 12 impuestos que pago. Y además, en los otros países recibo servicios públicos, acá tengo que pagar educación, salud, seguridad. Es una cretinada. Privada. La verdad que cuando a mí me dicen en otros países 45% no es una alícuota confiscatoria, digo, me estás tomando el pelo, me estás tomando de boludo, porque es una cretinada. Obviamente. Dame un Estado que me devuelva eso y no me charles más. O sea, no me justifiqué 45% de alícuota porque en otros estados funciona así. Te pongo un mérito, porque esta es la verdadera, porque la presión fiscal es vital bajarla para Perdón, Sí. creo que se entendió cuando dije no me tomen de boludo, ¿no? Clarito, para que no crean que estamos tratando de elevar el tono de esta conversación, sino de bajarla en términos que lo entendamos, podamos entender todos. Todos queremos que haya inversión. Todos queremos que haya creación de puestos de trabajos y nuevo empleo genuino privado. El presidente lo ha dicho. Vamos a un ejemplo numérico. Para que un trabajador bien remunerado se lleve 50.000 pesos en el bolsillo, para que lo entienda la audiencia, el empleador tiene que pagar 90.000 pesos. El empleador paga 90.000 pesos. El trabajador, un gerente, por ejemplo, de banco de sucursal, se lleva 50. Quiere decir que el Estado en el medio se llevó los otros 40, redondeando. Ese trabajador, imaginemos que se gasta los 50.000 pesos, todos. Sí. Mínimo, pagó de impuestos 15.000 más. Entonces, el trabajador que tiene que pensar en invertir, generar un puesto de trabajo, paga 90.000 para que el Estado se lleve 55. O sea, redondeando el 65%. De esa manera no es fácil incentivar la inversión. No solamente ganancia, retención en las exportaciones, la promesa de bajar el 5% de la soja. Cuando uno mira el presupuesto, está planeado que va a aumentar 37% la recaudación. Esto me hace poner en duda que se baje 5 puntos y se cumpla con la promesa electoral del presupuesto. Queremos generar trabajo, aportes patronales y contribuciones personales, que son los dos impuestos al trabajo.
crecen al 24%. Dije que inflación más el nivel de actividad, redondeando era 21. O sea, los impuestos al trabajo crecen más que la economía. De vuelta, no se baja un ápice de la presión tributaria. Y ahora vamos a los impuestos al consumo. Todos los impuestos al consumo crecen entre 23 y 25 en el presupuesto. O sea, no se baja ningún impuesto por ningún lado. Vayamos al gasto, del otro lado, porque ¿qué se hace con el gasto? Digo, bueno, no me bajan los impuestos, pero me reducen el gasto, me baja el déficit fiscal. El gasto, cuando yo miro el gasto corriente, aumenta 21%, en línea con la economía. Cuando yo miro el gasto en capital, el promedio aumenta 32%. Cuando yo miro obra pública, aumenta 38%. Y transferencia de capital para hacer obra pública, aumenta 37%. O sea, muy por arriba de la economía. ¿Sabes cuál es la única partida del gasto que se contrae y va por detrás de la economía? ¿Cuál? Los subsidios energéticos. O sea, el único ajuste que hay lo hacemos los privados pagando tarifa. Señoras y señores, tómelo o déjelo. Yo leía que la base electoral que tiene Cambiemos ha firmado un contrato de adhesión provisoria y en revisión. No es un cheque en blanco. No se trata de una adhesión militante, ideológicamente ciega. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Puedo decir, cerrar lo último, decir un Sí. comentario final? Yo estuve en el foro del Mini Davos, ¿no? Que a mí me parece que es un evento muy importante y positivo para atraer inversiones, pero yo dije, a los empresarios van a invertir solamente si ganan dinero. Esa es la zanahoria. Y con este nivel de gasto público, este nivel de presión tributaria, que genera un déficit fiscal que solamente baja de 7.2 a 7% para el sector público, más uno de provincia, 8, hace que el costo de capital sea altísimo. Entonces, no se va a poder ganar dinero, no se va a poder hacer negocios en la Argentina si no se baja el gasto público, si no se baja la presión tributaria y no se baja el déficit fiscal. Ese es el Cambiemos. Las cartas están echadas. Pausa final. Gracias, Diego.